Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos acá en el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, a pocos minutos de que dé inicio a la conferencia de prensa convocada por las autoridades del Mideplan para brindar los detalles de la entrada en vigencia de la Ley de Empleo Público, que a partir de hoy, 10 de marzo, ya entra a regir esta ley de empleo público que se publicó en el Diario Oficial La Gaceta hace un año. Y bueno, precisamente ya van a dar inicio las declaraciones, o dejamos precisamente con el audio de la conferencia. Bueno, muy buenos días a todos los que nos están siguiendo por medio de las redes sociales del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Los mejores días para todos. Gracias a los medios de comunicación que nos acompañan hoy aquí en las instalaciones de Mideplan. A todos los costarricenses, gracias por estar con nosotros. Hoy entra a regir la Ley Marco de Empleo Público, 10 de marzo, y de la manera para poder terminar de informar a la ciudadanía por medio de los medios de comunicación y también por medio de las redes sociales de Mideplan y de la Dirección General de Servicio Civil, que también está unificada. Pues entonces tendremos hoy una conferencia de prensa con diferentes voceros para poder abordar un poquito sobre la vigencia, el alcance de esta ley, su reglamento y también el proceso de diálogo nacional que días atrás el señor presidente y la señora ministra pues nos estuvieron informando. Quiero presentar, además de eso, a nuestra mesa principal, a la ministra de Mideplan, doña Laura Fernández Delgado, a quien damos la bienvenida, a don Francisco Chan Vargas, quien es el director de la Dirección General de Servicio Civil, a don Luis Segura, analista de Servicio Civil también, a don Abel Jiménez Obando, quien es asesor del despacho de Mideplan, a doña Raiza Bravo García, de la jefa de la Unidad de Empleo Público de Mideplan. Esa es la mesa principal que tendremos en esta conferencia de prensa. Así que muchas gracias a todos por estarnos acompañando. Quiero entonces de esta manera pues darle la bienvenida y el uso de la palabra para iniciar a la señora ministra Laura Fernández Delgado. Muy buenos días, muchísimas gracias a todas las personas que nos están sintonizando por medio de las redes sociales, tanto del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica como de la Dirección General del Servicio Civil. También un agradecimiento muy especial a todos los medios de comunicación que nos acompañan en esta mañana acá en nuestra sede central. Hoy es un día muy especial para este ministerio, pero sobre todo es un día muy especial para el país. Hoy empieza a regir la Ley Marco de Empleo Público que, como he dicho en otras oportunidades, rompe un paradigma en la forma en que se gestionan o se venían gestionando los recursos humanos del Estado costarricense. Hoy es un día donde vemos que empieza a tomar forma, cuerpo y a implementarse una de las más grandes reformas administrativas del Estado de las últimas décadas. Para este ministerio es una oportunidad de lujo para no solamente acometer el mandato que la Ley Marco de Empleo Público nos otorga como rectores, sino también para empezar a incidir de manera directa en la solución de un problema histórico que ha arrastrado nuestro país desde hace muchas décadas. Quiero, adicionalmente a estas palabras, dar un agradecimiento sincero a todos los equipos técnicos de la Dirección General del Servicio Civil, de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, de la Presidencia de la República y de muchas otras instituciones, del Mideplan, por supuesto, y de muchas otras instituciones que con un enorme compromiso con el país hemos asumido la tarea de implementar y de echar a andar una serie de productos esenciales requeridos para que el día de hoy podamos empezar a implementar esta ley. Han sido muchísimas horas de trabajo, muchísimo esfuerzo de trabajo en equipo interdisciplinario para entregarle a nuestro país una serie de productos que comienzan hoy y que de manera paulatina y ordenada iremos entregando a nuestro país. Tenemos preparada una presentación que es la que va a servirnos de guía para ir mostrando algunos de los productos que son vitales. Y también porque nos interesa hacer una serie de aclaraciones a la opinión pública que son muy importantes para conocer en mayor detalle cómo inicia la implementación de esta importante ley.
Primero, quisiéramos recordar el ámbito de cobertura de la ley. La Ley Marco de Empleo Público, que como todos sabemos fue aprobada por la administración anterior, tiene un ámbito de cobertura amplio, cobija a la mayor parte de las instituciones del Estado costarricense. Indica que no forman parte de la cobertura las empresas en competencia, como por ejemplo el IMSS, el Benemérito Cuerpo de Bomberos y los entes públicos estatales. ¿Quiénes son los entes públicos estatales? Los colegios profesionales. Esos quedan fuera del ámbito de cobertura de la ley, únicamente. Y quiero ser muy enfática con esto porque la ley cobija instituciones de gobierno central, cobija a los 3 poderes de la República, cobija al régimen municipal y cobija también a las instituciones con autonomía de gobierno como las universidades y la Caja Costarricense del Seguro Social. Como ustedes pueden ver, es una ley con un ámbito de cobertura amplio. Adicionalmente, quiero también aclarar, porque ha sido objeto de discusión, no solo por diferentes medios de comunicación, sino también por analistas, que en el caso de instituciones con autonomía de gobierno, ellas tienen por disposición de la misma ley la potestad de indicar cuáles puestos quedan excluidos del ámbito de rectoría del Mideplan. Sin embargo, esa exclusión no les excluye de la implementación integral de la Ley Marco de Empleo Público. Eso hay que tenerlo como una premisa de partida muy clara. Ninguna institución de las cobijadas por la ley está exenta de implementar y de abocarse a sus cometidos, propósitos y a diseñar e implementar los diferentes productos que esta ley estipula. Por otro lado, quiero hacer mención a que el día de hoy fue publicado mediante una directriz ministerial del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica como rector del empleo público. Se presentaron y están disponibles de acceso a toda la ciudadanía los salarios globales transitorios. Estos salarios globales transitorios son la modalidad de pago para las nuevas contrataciones que realice cualquiera de las instituciones del sector público a partir del día de hoy. Eso es muy importante porque atrás quedó el modelo de pluses salariales. A partir del día de hoy, reitero, las nuevas contrataciones que realice el Estado costarricense deberán someterse a este nuevo modelo de pago porque así lo establece la Ley Marco de Empleo Público. Este salario global transitorio está disponible ya para las 7 familias de puestos que señala la Ley Marco de Empleo Público. Ya vamos a dar una vuelta por el sitio electrónico donde cada uno de ustedes va a poder entrar, va a poder observar cómo se formuló este salario global transitorio. Este salario global transitorio se formuló sobre la base de los punteos de puntos de cada clase de puestos que maneja la Dirección General de Servicio Civil. Se toma el salario base de esos punteos y adicionalmente se toman las características y los elementos fundamentales de cada una de las clases de puestos. Vamos a poner un ejemplo. Se considera el salario base del puesto, se considera la experiencia que es requerida por ese puesto, el grado académico requerido por ese puesto y cualquier otro de los elementos propios que cada una de las clases de puestos tiene como requisito. Así se compone el salario global transitorio. ¿Por qué es un salario global transitorio y no el definitivo? Por varias razones que me parece muy importante que lo conozcan. Es un salario global transitorio primeramente porque la Ley Marco de Empleo Público no señala un plazo para tener las columnas de salario global definitivas. Eso como un primer punto. Sí señala un plazo de 8 meses para homologar y adecuar sistemas de pago y señala un plazo de 6 meses posteriores a la vigencia para reglamentar. Con esto lo que estamos haciendo es adelantarnos un poco a esos plazos que da la Ley Marco. Adicionalmente es un salario global transitorio porque es a partir de hoy que tenemos que empezar a implementar el nuevo modelo salarial y ya no tendría sustento legal contratar nuevas personas bajo el modelo de pluses. Entonces, la fórmula del salario global transitorio
nos va a permitir que esas nuevas contrataciones apliquen cabalmente las disposiciones de la ley. Por otro lado, todos ustedes saben que nuestro país enfrentó un hackeo el año pasado en los sistemas de pago del Ministerio de Hacienda. Eso es importante también decirlo. Cuando yo asumí esta silla en mayo del año pasado, estábamos en medio del hackeo desde abril previo. Eso significó 6 meses de trabajo donde no pudimos tener acceso a los sistemas de pago, Integra 1 e Integra 2. Desde mayo hasta noviembre, a este ministerio como rector, el hackeo de los sistemas de pago le generó una afectación para trabajar en las columnas de salarios globales permanentes. Por eso hemos presentado estas de tipo transitorias que serán ajustadas en un plazo no superior a los 6 meses, como establece el reglamento de la ley. El reglamento de la ley también está ya oficializado, fue oficializado el día de hoy en el diario oficial La Gaceta y está disponible en el sitio electrónico, en la plataforma de empleo, que ya vamos a ver todos juntos. Adicionalmente a este tema de los salarios globales transitorios, como les indicaba, tendremos un salario global definitivo en un plazo no superior a los 6 meses. Importante indicar que con este par de productos que acabo de señalar, el reglamento de la ley oficializado a partir del día de hoy y la publicación de los salarios globales transitorios, nuestro país estaría cumpliendo con los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional dentro del tiempo conferido a nuestro país. Por otro lado, quiero hacer mención especial a la situación de las personas funcionarias públicas interinas, porque sobre este tema se ha generado un poco de ruido en la atmósfera que no es consorte con lo que establece la ley ni con lo que establece el reglamento, y quisiera aclararlo para tranquilidad de las personas servidoras públicas en condición de interinato. La ley marco de empleo, ni la ley marco de empleo público, ni su reglamento disponen de ninguna medida de despidos para las personas en condición de interinos. Eso tiene que quedar, por favor, muy claro ante la opinión pública. Adicionalmente, las personas en condición de interina tienen continuidad laboral en sus condiciones, como lo establece la jurisprudencia en nuestro país. ¿Por qué hago estas declaraciones? Porque varias personas, incluso algunas personas, vinieron ayer acá frente a este ministerio a manifestarse contra los planes de despido y de nuevas contrataciones de los interinos. Eso es completamente falso, por favor. Las personas interinas pueden tener tranquilidad de que sus condiciones son respetadas tanto por la jurisprudencia como por las leyes, la nueva ley marco de empleo público y su reglamento. ¿Para quiénes aplicará el nuevo salario global? Para las nuevas contrataciones. Únicamente para aquellas personas que ingresen a trabajar al Estado, únicamente para las personas que empiezan a trabajar al servicio del Estado a partir del día de hoy, les aplica el nuevo salario global transitorio. Las personas funcionarias interinas, la propia ley marco de empleo público en uno de los artículos transitorios señala que se dispondrá de hasta 12 meses posteriores a la vigencia de la ley, es decir, marzo del 2024, para que las instituciones que tienen a personas interinas realicen en plazas vacantes, realicen planes para darles a esas personas estabilidad. Más bien es una disposición en positivo para las personas interinas. Por otro lado, reitero, el salario global transitorio aplicará para las nuevas contrataciones de las personas funcionarias públicas a partir del día de hoy. Por otro lado, la ley marco de empleo público señala una serie de productos adicionales. Este es el primero de los reglamentos, es el reglamento general. Esta es la primera directriz ministerial que como rectores emitimos con los salarios globales transitorios, pero vendrán otras en el marco de los diferentes productos que señala la ley, las cuales este ministerio se encuentra trabajando dentro de los tiempos conferidos por la norma. ¿Como cuáles? Por ejemplo, en materia de evaluación del desempeño,
Estamos trabajando en una directriz con la Procuraduría de la Ética Pública en materia de probidad en la función pública. Estamos trabajando también en cursos que van a ser obligatorios para todos los funcionarios del Estado en materia de probidad en el ejercicio de la función pública y de combate a la corrupción. Estamos trabajando adicionalmente en formación para la alta dirección, entre muchos otros productos intermedios que nos manda la Ley Marco de Empleo Público a poner a disposición de nuestro país. Adicionalmente, algo que me llena de alegría también anunciar y señalar es que a partir del día de hoy, la Dirección General del Servicio Civil pasa a ser un órgano desconcentrado de este ministerio. El Servicio Civil es el ente técnico especializado en esta materia y a partir del día de hoy, con la implementación de la Ley Marco de Empleo Público, se integra dentro de la estructura organizacional de Mideplan como la primera vez que este ministerio tiene órganos desconcentrados máximos dentro de su estructura. Estoy completamente segura y optimista de que este ministerio, con el apoyo técnico de la Dirección General del Servicio Civil, vamos a emprender una verdadera transformación en este campo. Transformación necesaria y que esperamos genere frutos muy positivos para todo nuestro país. Desde hace muchos meses ya nos encontramos trabajando en equipo, sin embargo la formalidad del cambio, recuerden que anteriormente la dirección pertenecía al Ministerio de la Presidencia, ahora va a pertenecer al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Quiero mostrarles esto que ven en pantalla, son las 7 familias de puestos que establece la Ley Marco de Empleo Público. A estas 7 familias de puestos nosotros les hemos preparado los correspondientes salarios globales transitorios. La familia número 1, que es la que está cubierta por el título 1 y el 4 del Estatuto del Servicio Civil, y lo que indica el artículo 2 de la ley, que es decir, cualquier otro puesto que no esté incluido en las restantes familias. La familia número 2, que es la familia de profesionales en ciencias de la salud. La familia número 3, que es la familia de los servidores públicos policías. La familia número 4, que es el título docente, el título segundo del Estatuto del Servicio Civil, los docentes, y el título 4 de artistas. Adicionalmente, la familia número 5, que corresponde a docentes y académicos, pero propiamente de la educación técnica. La familia número 6, que nos habla de los servidores del servicio exterior, y la familia número 7, que habla de los cargos de confianza. Esas son las 7 familias de puestos que dispone la ley. Para las 7 ustedes van a poder encontrar las columnas de salarios globales transitorias ya disponibles a partir del día de hoy. ¿Qué significa esto? Significa que si a partir del día de hoy en el servicio exterior se va a contratar a una nueva persona, ya no le podrá contratar con el modelo de pluses salariales, anualidades, carrera, etcétera. Eso ya quedó fuera del ámbito de la legalidad. Con la nueva ley marco, a estas personas de nuevo ingreso, repito, solamente a las de nuevo ingreso, se les remunerará con esta nueva modalidad de pago de salarios globales. Bien. Por otro lado, en cuanto al reglamento, quisiera también aprovechar de comentar algunos aspectos. Fue publicado el día de hoy en el Diario Oficial La Gaceta. Por otro lado, Mideplan ya se encuentra disponible en este enlace que ustedes ven en pantalla. Ahí podrán encontrar el reglamento, la directriz de oficialización de las columnas salariales globales transitorias, las columnas salariales transitorias para cada una de las 7 familias de puestos, las van a poder encontrar también en este sitio electrónico, y también, por otro lado, podrán hallar ahí los resultados de la consulta pública que se realizó al reglamento, y por otro lado, para también ir aportándolo, van a encontrar ahí algunos de los alcances del diálogo nacional
que vamos a tener en virtud de que, como ustedes saben, hace algunas semanas el señor presidente de la República y yo anunciamos que a través de una serie de mesas de trabajo con diferentes sectores interesados vamos a abrir un espacio de construcción democrática y colaborativa de algunas reformas que esta ley necesita, que ya hemos identificado son requeridas para resguardar sus propósitos originales, para aclarar algunos espacios de la norma que quedaron con una redacción débil y también para aclarar algunas disposiciones en cuanto al ámbito de rectoría de este ministerio. Ese diálogo, el día de ayer empezamos a circular invitaciones con las diferentes partes interesadas. Se está convocando a todos los sindicatos del sector público a participar de las mesas de trabajo, se está convocando también la participación de los jefes de fracción de la Asamblea Legislativa, porque es muy importante que los señores diputados y diputadas participen de este proceso. Se está convocando también en calidad de observadores y de facilitadores de las mesas de trabajo al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, a la OIT, entre otros actores, a la Unión Nacional de Gobiernos Locales, a los alcaldes. Se está invitando también a participar a las oficinas de recursos humanos de las diferentes instituciones del sector público, a los poderes de la República, a las universidades. Es un diálogo amplio donde hemos procurado que ningún actor se quede por fuera. Repito, en este diálogo lo que vamos a hacer es buscar precisión meridiana en algunos artículos de la norma que pudieron quedar con redacción compleja o con redacción difusa. No vamos a cambiar ni a proponer cambios en el espíritu de la ley. Es decir, los propósitos fundamentales de la norma ya fueron aprobados por el legislador y en eso yo quiero ser muy clara. Aquí tenemos también para mostrarles un poquito de cómo se ve el sitio de la plataforma de empleo. Ya vamos a hacer una navegada rápida. Y para entrar también un poquito en lo que tiene que ver con el diálogo nacional, que me interesa mucho y que todos lo tengamos claro, el diálogo nacional lo que pretende es generar un producto muy claro. Y ese producto que se espera genere el diálogo nacional es una propuesta de anteproyecto de ley de reforma a la Ley Marco de Empleo Público que podamos entregarle a la Asamblea Legislativa como un proyecto de consenso entre diferentes partes involucradas, donde se precise la redacción de algunos artículos de la Ley Marco de Empleo Público que ya sabemos pueden generar problemas a la hora de su implementación. No me voy a detener acá porque ya hablé un poquito de los participantes. Como les decía, las invitaciones están circulando desde el día de ayer. Vamos a tener 2 locaciones, mesas de trabajo, donde va a haber un espacio de oportunidad para construir de manera colectiva el articulado del proyecto de reforma de ley. Esto que ustedes ven en la pantalla es la línea del tiempo del diálogo, tal y como lo anunciamos el señor presidente y yo. El diálogo se va a llevar del 20 al 31 de marzo, es decir, las principales mesas de trabajo. Vamos a tener unos días intermedios posteriores a la Semana Santa, porque nos queda pegado con Semana Santa, del 11 al 13, donde va a ser carpintería interna por parte de Mideplan, de lo que se construyó en estas mesas de trabajo, y esperamos concluir el día 13 de abril en un acto formal, transparente, con participación de las diferentes partes involucradas, con la entrega de ese proyecto, de ese anteproyecto de ley a los señores jefes de fracción de la Asamblea Legislativa, de manera tal que ellos cuenten con un insumo construido en equipo, con un insumo que puedan tomar para llevar adelante la tarea, si es que los señores diputados de la Asamblea Legislativa así lo tienen a bien. Reitero que la potestad de cambiar la redacción de esta norma es una potestad completamente legislativa. Sin embargo, nosotros vamos a brindar esa colaboración a la Asamblea en virtud de que hemos detectado algunos artículos de la norma que consideramos técnicamente requieren de una mejora a través de un proyecto de ley que reforme estos artículos en concreto.
Vamos a hacer una repasada, si don Andrés me ayuda, por la página para que la podamos ver en pantalla, también para que todos ustedes puedan hacer, pues en el marco de sus responsabilidades como formadores de opinión, puedan también entrar, consultar, repasar. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, doña Laura, por este inicio de las declaraciones. Vamos a proyectar aquí en la página lo que va a hacer. Vamos a comenzar directamente desde la página de Mideplan para que ustedes puedan ver la guía. Como en los primeros segundos no tuvimos audio, deseo, por respeto a la mesa principal, nada más volverlos a presentar. Además de la señora ministra, doña Laura Fernández Delgado, nos acompaña don Francisco Chan Vargas, director general de la Dirección General de Servicio Civil, don Luis Segura, analista también del Servicio Civil, don Abel Jiménez Obando, quien es asesor del despacho aquí en Mideplan, y doña Raiza Bravo García, que es la jefa de unidad de empleo público de Mideplan. Entonces, ya casi vamos a tener aquí lo que es la proyección de la página web para poder empezarla a ver. Recordarles a todos los que nos están viendo por las redes sociales, de tanto de Mideplan, del Servicio Civil, como también de Casa Presidencial, que muy gustosamente nos han ayudado para poderlo ver, de que, al igual como lo dijo doña Laura, la señora ministra, en Mideplan tenemos constantemente capacitaciones en línea, como el espacio Mideplan Indirecto, donde la institucionalidad y los costarricenses pueden estar accediendo a diferentes materiales, así como las campañas que tenemos en redes sociales, para poder entender un poquito más datos de las redes sociales. Doña Laura, y aquí tenemos la web, entonces por si les gusta empezar. Perdón. Esto que ustedes ven, y vamos a hacer la navegación desde cero. Cualquier persona entra a la página principal de Mideplan, www.mideplan.go.cr. Ahí, en lo primero que ustedes observan, en la primera pantalla, dice ingresar, empieza a regir la Ley Marco de Empleo Público. Damos un clic ahí, por favor, y nos va a direccionar inmediatamente a la página donde está todo el material por transparencia que yo acabo de comentar. Es de acceso libre, está disponible a partir de este momento para todas las personas costarricenses interesadas. Ahí ustedes pueden ver en el primer botón, voy primero solo a mencionar los botones y después tal vez si nos da tiempo. Pero bueno, en el botón de normativa, ahí ustedes van a poder encontrar la Ley Marco de Empleo Público, van a poder encontrar el reglamento de la Ley Marco de Empleo Público que se publicó el día de hoy, y van a encontrar adicionalmente normativa conexa vinculada a estos temas. Tenemos adicionalmente un botón con material para la prensa, donde pueden encontrar un webinar que hicimos, videos informativos, todos los comunicados de prensa, preguntas frecuentes, entre otros, para orientar también la información. Tenemos la parte de procesos de participación pública ciudadana, donde está toda la información relacionada con el diálogo, documentos y criterios emitidos previos a la vigencia de la ley, que también son importantes para que todas las personas tengan acceso a ellos, y tenemos la pestaña que indica salarios globales transitorios. Me gustaría tal vez que entremos un momentito a la de normativa y posteriormente a la de salarios globales transitorios. Esta es la pestaña de normativa, como les reitero, es de acceso público, está disponible a partir de este momento. Aquí ustedes pueden encontrar a un clic de distancia la Ley Marco de Empleo Público, bajemos por favor, el reglamento de la ley, entre otros instrumentos. También pueden encontrar la directriz ministerial que se oficializó también el día de hoy, con la oficialización de los salarios globales transitorios. Si me hace el favor, nos devolvemos y vamos a los salarios globales transitorios. Estos son los salarios globales transitorios, es la pestaña correspondiente. Como les comentaba anteriormente, están clasificados según las familias de puestos que señala la Ley Marco de Empleo Público. Verán ustedes una pestaña para cada una de las 7 familias que dispone la ley. Por favor, entremos en la primera a manera de ejemplo para que puedan ver y apreciar. Estas son las escalas de salarios globales transitorias con las cuales se empezará a remunerar a las personas servidoras públicas a partir del día que ingresen a la función pública a partir del día de hoy. ¿Ok? Por favor, aclarar, no es que a las personas servidoras públicas se les va a cambiar el salario, no, esto es para los nuevos.
para que por favor lo tengan claro. A cada uno de ustedes les estamos entregando un comunicado de prensa también con todo el material aclaratorio. Tal vez salgámonos y vamos a otra familia, pero todas se ven exactamente igual. Quiero repetir y reiterar que estos salarios globales transitorios se hicieron sobre los salarios base formulados con metodología de punteo para cada una de las clases para las 7 familias de puestos que dispone y tiene especialidad la Dirección General del Servicio Civil. Bien, creo que he hecho como una repasada rápida. Quisiera, no sé si hay espacio para preguntas, con muchísimo gusto. Y bueno, muchas gracias de nuevo a todas las partes involucradas en este proceso. Ha sido un trabajo arduo, pero le estamos cumpliendo a nuestro país en tiempo y en forma. Ahora bien, recordemos, las leyes tienen un proceso de implementación. No es que a partir del día de hoy ya todo está listo. Hay una serie de productos que ustedes van a ir viendo poco a poco, se van a ir alimentando en este sitio electrónico. Tenemos mucho camino por delante. Esto es solo el inicio. Hay una gran cantidad de productos que establece la ley que vamos a continuar trabajando. Sin embargo, considero que es un excelente punto de partida, el cual me complace comunicar a nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias a la señora ministra Laura Fernández Delgado de Mideplan por este tiempo. Antes de comenzar con las preguntas de los medios de comunicación, ya algunos aquí me lo han pasado por chat interno, igual vamos a atender con respecto acá. Recordar a la ciudadanía que pueden estar viendo una vez más estas transmisiones y los diferentes espacios que tiene Mideplan para que todas esas consultas que tienen alrededor de lo que es la ley, marco, empleo público, el reglamento, todo el diálogo nacional que se está desarrollando puedan también abordarlas en estos espacios. Comenzamos con las preguntas de los que estamos aquí presentes con Yesenia Alvarado de Canal 7. Muy buenos días a todos. Ministra, nada más quería pedirle que nos pase una aclaración teniendo digamos, claro que cómo es que va a funcionar todo esto para las nuevas contrataciones. Ciertamente con los salarios actuales, ¿verdad? Yo sé que ningún salario se va a reducir, pero entiendo que algunos van a dejar de crecer. Entonces tal vez usted nos puede explicar eso. Y también quería aprovechar de pedirle brevemente tal vez alguna reacción a algunos sindicatos que han estado haciendo unas gestiones en las últimas horas, digamos, con descontento con la ley. ¿Cuál es el mensaje para ellos y el objetivo de ese diálogo que ustedes están iniciando? Muchas gracias, Yesenia. Las escalas globales transitorias estarán vigentes por un plazo de 6 meses. Posteriores a esos 6 meses ya oficializaremos las escalas de salario global permanentes. Es hasta la formalización de esas escalas de salario globales permanentes que se empezará a aplicar el techo de congelamiento salarial, para usar la palabra que utiliza la ley, para las personas que pudieran tener un salario superior a la escala de salario global. Eso está establecido en el transitorio número 11 de la Ley Marco de Empleo Público. No es una interpretación que nosotros, digamos, podamos cambiar. Eso es así establecido, instituido en la Ley Marco de Empleo Público. Con relación a la otra consulta que me formula sobre las reacciones de los diferentes sindicatos, por supuesto que, como lo he dicho en otras oportunidades, soy absolutamente respetuosa de las acciones que cualquier grupo sindical de nuestro país puedan emprender ante la Sala Constitucional o cualquier otra instancia judicial. Yo comprendo que los sindicatos defienden sectores de población, defienden a gremios específicos de población, pero como lo he indicado, la silla que yo ocupo lo que procura es el mayor bienestar para todas las personas habitantes del territorio nacional y no defender propiamente a un grupo o al otro. Así que nos mantenemos respetuosos. Creo que el diálogo es una muestra clara de nuestra vocación de trabajar esto en equipo, porque sabemos que es una reforma importante. El diálogo es una ventana de oportunidad para intercambiar en un ambiente respetuoso, de construcción democrática y de atención de cualquier punto que pueda ser atendido donde se encuentren problemas para la implementación
de la ley. Esa es la expectativa que tenemos con el diálogo, construir un proyecto de ley de reforma, de consenso, que no altere los cometidos principales de la ley y que podamos entregar a los señores diputados de la República como un insumo a considerar en la parte del trabajo que les corresponde a ellos. ¿Hay alguna estimación aproximada con lo que se congelen salarios de cuánto se podría ahorrar por año? Todavía nosotros no tenemos esa estimación, precisamente porque como esto es para las nuevas contrataciones, tendríamos que cruzar los datos con las jubilaciones. Tendríamos que empezar a ver cuántas personas se jubilan y cuántas personas se van incorporando. Eso es parte del trabajo que tenemos que hacer, que vamos a hacer. Sin embargo, anoche no dormimos, parte de los que estamos aquí sentados tratando de entregarle a Costa Rica esta tarea a tiempo. Ha sido un trabajo titánico que vamos a seguir puliendo, generando datos, cruzando datos. Los invito a mantenerse expectantes de este espacio web que creamos, porque ahí vamos a estar subiendo. Estamos construyendo un estudio económico precisamente en este momento, con buena parte de lo que usted me está consultando, que esperamos dar a conocer a la opinión pública en corto. Gracias, señora Laura. Continuamos con Melanie Corrales, de Canal 13. Gracias, buenos días, ministra. Todavía la gente tiene un poco de dudas, por ejemplo, con el tema del salario escolar, esa es una. Otra consulta es sobre el tema de la continuidad. Entiendo en el caso de las personas que están en interinos, pero la continuidad se perdería o no en caso de un permiso sin goce salarial, por ejemplo. Y lo otro es que, bueno, tanto usted como el presidente de la República han dicho que cada institución debe justificar por qué se declaran exclusivas y excluyentes de las funciones. Entiendo que usted le respondió al alcalde de Goicoechea que el Minitan es respetuoso de la decisión de excluirse de la rectoría del sistema. Entonces, no sé si hay algún cambio en ese sentido. Gracias. Con mucho gusto. Aquí las anoté porque fueron varias. El salario escolar, tal y como lo indicamos en el reglamento de la norma, queda muy claramente establecido que el salario global, el salario escolar seguirá operando en nuestro país, tanto para las personas que ya se encuentran dentro del sector público como para las nuevas contrataciones. El salario escolar debe ser concebido como una especie de retención que se le hace a las personas de su salario ordinario mensual, el cual se les paga los meses de enero bajo la modalidad de salario escolar, que es como viene funcionando. Es decir, no va a haber ninguna alteración al salario escolar para las personas que son actuales servidoras públicas o las que se contraten a partir del día de hoy. Sobre la consulta de la continuidad laboral, nosotros, ni la Ley Marco de Empleo Público, ni su reglamento, ni la jurisprudencia establecen las posibilidades de interrumpir continuidades laborales, a menos de que se rompa la continuidad laboral. ¿Cuándo se rompe la continuidad laboral? A partir de un mes de que la persona deja de ser funcionaria. Le voy a poner un ejemplo. Supongamos que, voy a usar a don Abel de ejemplo, supongamos que don Abel renuncia hoy a este ministerio y se va a trabajar al sector privado. Pero dentro de un mes, don Abel decide regresar. Ahí hubo una ruptura de un mes, por lo que él ya pierde la continuidad y entraría con el nuevo modelo. Esto es diferente para el título docente. El personal docente tiene una continuidad mayor, una continuidad de 6 meses para tranquilidad del personal docente. ¿Qué quiere decir eso? Voy a poner también un ejemplo. Suponga usted que algún docente terminó de trabajar en el pasado curso lectivo del mes de diciembre y que como el MEP todavía está resolviendo algunos nombramientos, que esa persona docente se venga a incorporar ahora en marzo o abril. Uno diría, ya transcurrió más de un mes. Bueno, pero por las particularidades del título docente, del personal docente del Ministerio de Educación Pública, a ellos se les entiende la continuidad laboral de hasta 6 meses, por las características propias que tiene el Ministerio de Educación Pública. Con su siguiente pregunta... Perdón, ministra, nada más en ese mismo tema. Lo de los permisos. Si pasa de institución pública se mantiene, y lo de los permisos. Sí, el patrono único es el Estado. Una persona puede moverse de una institución pública a otra y arrastra sus condiciones o tiene la continuidad laboral. Eso no lo digo yo, sino que lo dicen las leyes de nuestro país y la abundante jurisprudencia que hay en esta materia. Con relación a los permisos sin goces de salario, que también usted consulta, una persona suspende
únicamente su relación laboral, no la termina. La suspende por un tiempo determinado, que es el tiempo de ese permiso. Cuando retorna, conserva las condiciones laborales con las cuales se fue a atender ese permiso. Es decir, habría por supuesto que continuidad laboral. Y sobre su última pregunta, que usted me cita a uno de los alcaldes, usted me cita a uno, pero yo he enviado cartas a 63 alcaldes a esta altura. Nosotros, muy lamentablemente he de decirlo, la Ley Marco de Empleo Público no le dejó a este ministerio como rector ningún instrumento para cuestionar o para anteponerse a lo que una institución que tiene autonomía determine como los puestos excluidos del ámbito de rectoría del Mideplan. No lo dejó expreso. Ahí tenemos un espacio donde nosotros, también ya lo he comunicado a algunos de ustedes que me han consultado, nosotros vamos a emprender diferentes acciones de legalidad para consultar en instancias judiciales cuál es el alcance de la rectoría de Mideplan, porque muy poco sentido me hace a mí, con toda la transparencia del caso, que el Poder Judicial y otras instituciones como las municipalidades, que son las que usted cita, estén indicando que absolutamente todos sus puestos son afines a las tareas que realizan en el marco de su autonomía. Hay una serie de puestos que son homogéneos dentro de las diferentes instituciones del Estado, así que yo esperaría que a través de diversas acciones legales que estamos en estudio de llevar adelante, como por ejemplo conflicto de competencias, que ya lo hemos hablado, entre otras consultas a la Procuraduría General de la República, que también vamos a tener que hacer, podamos precisar eso en una mejor manera. Por lo pronto, lo único que puedo hacer es darles un acuse de recibo, que es lo que estamos haciendo. Continuamos con Danilo Chávez de La Reacción. Buenos días, señora ministra, mesa principal, seguidores en todas las plataformas. Ministra, en efecto mi pregunta iba por el lado de las municipalidades y lo que se ha mencionado es que, vamos a ver, mi pregunta inicial era dentro de este diálogo nacional que ustedes van a iniciar, que esperan hacerlo muy rápido por lo que veo en las fechas, está precisamente contemplado de parte de Mideplan, porque mi pregunta era, cada sector va a plantear sus propias inquietudes, pero ¿qué inquietudes llevan ustedes a este diálogo que usted mencionó? Me imagino que son muchas, pero por lo menos 2 o 3 que ustedes quisieran precisar en ese nuevo proyecto de ley, y si precisamente el tema de las municipalidades como parte de las instituciones o regímenes en autonomías, está precisamente meter ese tema de acotarlo, por llamarlo de alguna forma, de acotarlo más para ir restringiendo sus posibilidades de autoexcluirse, por llamarlo de alguna manera. Y entonces, ¿qué otras precisiones llevarán ustedes a ese diálogo? Y bueno, lo de las movilidades entre instituciones ya se lo contestó la colega Menal. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Sí, nosotros también llevamos varios puntos que son de nuestro interés a ese diálogo. Le voy a citar algunos. A mí me gustaría que se pudiera en un anteproyecto de reforma de la ley establecer en la normativa los mecanismos de coordinación claros que podemos tener con otros poderes de la República y con las instituciones en autonomía. Eso no quedó claro en la Ley Marco de Empleo Público. Me gustaría también que hubiera quedado en la Ley Marco de Empleo Público cómo se deben entender los conceptos de exclusivos y excluyentes, que hubiera quedado como una redacción meridianamente clara para que todas las instituciones con autonomía pudieran entender mejor esos conceptos y no decir que los conductores, las secretarias, etcétera, los misceláneos están excluidos de la rectoría. Me hubiera gustado también, y es otro de los temas que espero podamos discutir en ese diálogo, que hubiera una claridad meridiana sobre el tratamiento dable a los tribunales del servicio civil, al Tribunal del Servicio Civil y al Tribunal Administrativo del Servicio Civil, que son 2 tribunales importantes para resolver conflictos en el ámbito del empleo público, cuya redacción también quedó confusa y ambigua en la Ley Marco de Empleo Público. Eso por citarle algunos ejemplos. Ministro, no sé si me permite redondear. Que pase eso en la asamblea va a ser otra, a ver, más con la fuerza de las municipalidades que se sabe que hay en la asamblea legislativa, eso y otras precisiones, que consiga pasarse eso en el corto plazo,
va a ser todo un desafío, ¿no? Mire, yo tengo la responsabilidad de conducir este proceso y yo creo que flaco favor se le hace a este país no asumir esto con la responsabilidad meridiana que lo tiene. He dicho en muchas oportunidades que no debemos de politizar un tema tan crucial para Costa Rica como es este, así que yo espero que la Asamblea Legislativa, me he reunido con múltiples fracciones legislativas, con múltiples legisladores, creo que hay comprensión de la necesidad de precisar algunos elementos de la ley para revestirla de seguridad jurídica, así que yo soy una persona optimista de que la Asamblea Legislativa, una vez que analice este tema, lo va a asumir con toda la responsabilidad del caso. No va a ser fácil, es una materia altamente técnica. Bueno, usted ya puede imaginarse, yo que no soy especialista en recursos humanos, lo que he tenido que estudiar este tema para poder hacerle frente a esta competencia. Esperamos que en la Asamblea Legislativa ocurra lo mismo, que haya una gran responsabilidad a la hora de abordar un tema altamente técnico como es este. ¿Quién más desea hacer consulta? Josué, de La Nación, y después William, de la... Buenos días, ministra. Ministra, si nos puede precisar un poquito, por favor, la metodología que están usando para elaborar la columna salarial global transitoria. Porque la propuesta de reglamento hablaba de un esquema de salario base más componentes, más incentivos, menos anualidades, y eso no estaba contemplado en la ley. En la propuesta. Ahora, ciertamente hay unos cambios, pero tampoco es preciso. Yo no sé si se está sujetando a lo que dice la ley, de evaluar una serie de factores que al final se traducen en puntos y luego a colones. Por eso por una parte. Por otro, ¿por qué todavía no hay actualizaciones de los rendimientos de esta ley, si es una ley fundamental? ¿Por qué no están actualizados los rendimientos de la legislación, de la ley? Como lo venía haciendo los rendimientos económicos, los ahorros, rendimientos, que es parte de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. La administración anterior hizo un par de estudios que hizo unas evaluaciones de lo que serían los ahorros en el Poder Ejecutivo y en el sector descentralizado también. Ahora eso no está actualizado con los ajustes que se vienen dando, sobre todo con los cambios que está planteando el reglamento. ¿Por qué? No se sabe, por ejemplo, cuántos quedan por encima del salario global y se les va a congelar el salario compuesto, cuántos están por debajo del salario global y van a seguir con el mismo esquema hasta que alcancen el global. Eso no existe. Entonces, ¿por qué y cuándo va a estar eso? También cuándo van a estar planteadas las gestiones que usted pueda hacer ante la Procuraduría para evitar, digamos, que la fuga de... Okay. Sí, estuve apuntando lo de la Procuraduría, pero... Ajá, ¿cuándo y qué acción jurídicamente va a estar planteando ahí? Porque el tema es complejo, todas las instituciones están prácticamente definiendo que todos sus puestos son indispensables para su labor, entonces no le están dejando nada a Mideplan para rectoriar ese tema, y eso es fundamental también para los rendimientos de la ley. Y por otra parte, no sé si tiene el dato de cuántos interinos están actualmente, por lo menos en el Poder Ejecutivo, que estarían siendo regulados por la ley para que se pongan a... Sí, usted habló de los interinos, de los puestos... Ajá. La ley regula, da un plazo para que se pongan en orden los interinatos. No sé si tiene el dato también. Voy a empezar un poco como de atrás para adelante, José, para darle también la palabra a don Francisco, que me interesa le precise muy bien lo de la metodología para que no quede ninguna duda de que se está aplicando tal cual la Ley Marco de Empleo Público. En cuanto a lo de la Procuraduría General de la República, ya nosotros estamos formulando varias consultas. Una la empezamos ayer relacionada con el tema de los tribunales, por ejemplo. Esa ya es una consulta que va para allá y que esperamos muy pronto la Procuraduría nos dé orientación, porque es un tema altamente importante de precisar. Hay otros relacionados con materia de conflicto de competencias que vamos a estar llevando adelante muy probablemente ante la Sala Constitucional en próximas semanas también. Con esto nosotros estamos asesorándonos con expertos en constitucionalidad, porque precisamente el conflicto de competencias lo que trata es de dilucidar si este ministerio puede o no puede tener la competencia de decirle a una institución con autonomía cuáles son los puestos que puede excluir de el ámbito digamos, de la rectoría del Mideplan. Me voy a referir también a su pregunta sobre los ahorros. Esta ley tiene múltiples propósitos.
Uno muy grande que tiene es ordenar la forma en que se gestiona todo el ciclo de la función pública. El tema del control sobre la partida de remuneraciones es solamente uno de los propósitos, es bien importante, por supuesto, pero no quiero tampoco que se pierda de vista que hay muchos otros propósitos que son también importantes, cómo ingresa una persona, cómo son que va creciendo, cómo se le capacita, todo eso lo regula la ley y es también súper positivo. Sobre los ahorros, nosotros necesitamos tener varias cosas para poder tener claridad en eso. Primero, y como un punto número 1, tener claridad en cuál va a ser el monto del salario global, no el transitorio, sino el definitivo. 2, y bueno, ya expliqué lo del tema del hackeo y todo lo demás. Punto número 2, necesitamos tener claridad en cuáles son las instituciones que quedan dentro del ámbito de cobertura de la rectoría de Mideplan. Pero adicionalmente, Josué, necesitamos tener claridad de cómo van a aplicar esas instituciones que se excluyeron de nuestra rectoría el salario global. Porque el hecho de que se excluyan de la rectoría del Mideplan no les exime de aplicar sus columnas salariales globales con los postulados de la ley. Entonces vamos a necesitar un poco más de tiempo para poder tener precisión meridiana. A mí no me gusta dar datos a mano alzada, y menos en un tema tan delicado como este. Adicionalmente, las instituciones en el reglamento se les está dejando un plazo de 3 meses para establecer cuáles son los puestos exclusivos y excluyentes, para parafrasear lo que indicó la Sala Constitucional. Entonces, en ese punto, por un tema de responsabilidad, vamos a necesitar dar un poco más de tiempo. Adicionalmente, nosotros sí estamos haciendo las corridas ya, sin embargo, son corridas preliminares que no quisiera todavía dar a la opinión pública porque no son un dato fidedigno ni final hasta que transcurra un poquito más. Acuérdense que la ley entró a regir hace ¿cuánto? 9 horas, 10 horas. Entonces necesito un poquito más de tiempo para empezar a ver 10 y 45 horas de vigencia tiene la ley. Entonces necesitamos un poquito más de tiempo para poder hacer esas corridas, pero en cuanto estén, ese va a ser el sitio electrónico donde vamos a ir colgando toda esa data. Sobre las otras 2 preguntas de cuántas son las personas interinas en plazas vacantes, ese dato yo no lo manejo, se lo voy a consultar a don Francisco, y también me gustaría que don Francisco y tal vez don Luis puedan comentarle ampliamente cómo fue que se formulan las columnas de salarios globales transitorias en apego a los postulados de la Ley Marco de Empleo Público. Gracias, doña Laura. Buenos días. Bueno, en cuanto a la metodología, básicamente, como ya dijo la señora ministra, lo que se está tomando en consideración son las características que se requieren para contratar a una persona bajo la condición de lo que denominaríamos el salario de ingreso. Ya dijo doña Laura que el salario de ingreso contempla el sueldo base y además otros factores, otros componentes según lo que la clase de puesto en particular determine. Es importante retomar el tema de que los sueldos bases vigentes hasta antes de esta ley han sido producto de procesos de punteo en el transcurso de los años por parte de la Dirección de Servicio Civil, al menos todos aquellos que han sido sujetos al régimen de servicio civil. Cuando usted va a contratar una persona para ocupar desempeñado puesto, las clases de puestos exigen requisitos primarios, lo que nosotros llamamos requisitos primarios. Eso quiere decir que una persona, para satisfacer el mínimo de idoneidad, debe cumplir ciertos requerimientos y la clase de puesto así los pide. Entonces, el salario de ingreso transitorio, este salario global transitorio, no se está fijando en función de personas, porque usted se puede encontrar en una misma clase de puesto condiciones personales múltiples. Ustedes tienen 6.000 conserjes de centro educativo en este momento en el Ministerio de Educación Pública. Probablemente el 90-95% de ellos, su condición personal es muy diferente por las características propias, pero la clase de puesto exige para la idoneidad mínima que debe comprobar ante el régimen de servicio civil condiciones. Entonces, ¿cómo se construye este salario global transitorio? Se constituye como el sueldo base más aquellos otros componentes
que responden a la caracterización mínima que debe tener la persona. Vamos a poner un ejemplo simple. Para ser trabajador misceláneo, lo que se requiere es cierto grado de formación y no se le pide experiencia a la persona. Entonces, el sueldo transitorio, el salario global transitorio, se constituiría por el sueldo base. ¿Por qué? Porque la clase de puesto no demanda otras características. Pero, por ejemplo, para ser trabajador misceláneo 2, se pide una caracterización de formación académica superior. Esto también se le toma en cuenta y fue conceptualizado a la hora en la que se punteó para obtener ese sueldo base en su momento, en su oportunidad, pero además se le pide experiencia de X cantidad de años. Esa experiencia también se pondera en el salario global transitorio. En síntesis, si la clase de puesto demanda diferentes condiciones, si la clase de puesto demanda ser graduado de un colegio, si demanda tener un diplomado universitario, si demanda tener un bachillerato o una licenciatura universitaria, ese es uno de los factores que se pondera dentro del concepto del global transitorio. Si la clase de puesto exige que usted tiene que tener experiencia previa de X cantidad de años, 1 año, 2 años, 3, 4, 5 años, los que fuere, estos años también se ponderan dentro del salario global transitorio. Y también aquellos otros conceptos que de manera genérica la clase pudiera tener. El caso, por ejemplo, de aquellos cargos que son sujetos a prohibición. Aquellos cargos que son sujetos a prohibición, que es dado por reserva de ley, pues también está considerado en el salario global transitorio. En síntesis, el salario global transitorio no es estrictamente el sueldo base, lo que ya había adelantado la señora ministra, sino que es el sueldo base más aquellos otros componentes, factores de ponderación mínimos que se requieren para demostrar la idoneidad del puesto, coincidentes con la ley. Entonces, al final, esa configuración es a través de un salario compuesto, excepto anualidades, y eso no lo dice la ley. ¿Por qué se toman en cuenta componentes y salario base si la ley no lo dice? ¿Por qué no se inspiran en los principios de la ley? Está entendiendo mal, Josué. Ningún salario global transitorio tiene anualidades. Ningún salario global transitorio tiene pluses adicionales. Lo que tiene son los factores que establece la ley. ¿Cuáles son esos factores? Están clarísimos, redactados en la ley. No me confundan la opinión pública con eso porque es bien delicado. Vea, le voy a poner un ejemplo. Un jefe 1 tiene un salario base, pero adicionalmente en su clase de puesto le exigen ser licenciado y le exigen 5 años de manejo de personal como requisito fundamental para poder ser nombrado ahí. Esos son los factores de ese puesto. Esos factores son coincidentes con los factores que dice la Ley Marco de Empleo Público. Entonces, a esa persona se le paga el salario base más el monto económico del puntaje que la Dirección General del Servicio Civil ya tiene, que corresponde a esa licenciatura y a esos 5 años de experiencia que son el requisito para el puesto. Pero a esa persona no se le está pagando anualidades, no se le está nada de eso, para que por favor no se vaya a interpretar equivocadamente, dicho con el mayor de los respetos. Pero la ley no habla de tomar como parámetro el salario base, habla de una serie de factores. La ley habla que el salario global tiene que ser la sumatoria de una serie de puntos por clase de puestos. Ajá. Entonces nosotros tenemos que partir de cada una de las diferentes clases de puestos y cómo están conformadas. Esa conformación de puntos es lo que da el salario vigente más el salario global, pero, ¿verdad? Aclaramos. Tenemos ya para las nuevas contrataciones que superar el discurso de pago de anualidades, de pago de incentivos, porque ya la ley marco es muy clara y así se está formulando el salario global con factores, puntajes y determinación del valor económico. Para que por favor, tal vez le voy a dar la palabra a otros colegas, discúlpeme, pero es porque si no nos da tiempo. Hay otras señoras por acá pidiendo la palabra. Gracias. Buenos días, Fabiola del Semanario Universidad. Ministra, si pudiera explicar, ¿el salario global transitorio va a cambiar después cuando entre a regir el salario global permanente?
Eso primero. Y segundo, si puede precisar lo del congelamiento, porque los salarios igual van a quedar congelados en estos 6 meses hasta que esté listo y entre el salario global permanente, o solo después, o si ya están congelados por la 9635. Gracias. Los términos, voy a empezar un poco como de atrás para adelante. Los términos de la ley 9635 que están rigiendo en el país permanecen iguales. Eso no lo altera la ley marco de empleo público. Lo que me pregunta del congelamiento, efectivamente, como lo he explicado, pero lo reitero, el salario global transitorio aplicará por un plazo de 6 meses. Posteriores a esos 6 meses, nosotros vamos a tener ya los salarios globales definitivos. Las pautas del transitorio 11 de la Ley Marco de Empleo Público, que hacen mención a un congelamiento para aquellas personas cuya remuneración sea superior al salario global, aplicarán hasta que tengamos las columnas de salario global definitivas. Entonces, por lo pronto, esas son las reglas de implementación en consonancia con los artículos transitorios de la Ley Marco de Empleo Público y con el reglamento. No sé si le aclaré, es que es muy técnico, pero... El salario global transitorio de las personas que entren a trabajar a partir de hoy va a cambiar después con el salario global permanente. Sí, si hay cambios, sí. O sea, si ¿Hacia hay... abajo o hacia arriba? Muy probablemente, todavía no lo sabemos hasta que esté, pero hacia abajo no. Vamos a ver, el único cambio que se podría dar, y que así lo hemos trabajado, digamos, en la metodología, es que una vez que esté el salario global definitivo, ese no va a afectar a la baja. Si hay algún cambio, va a ser hacia la alza, en virtud de que haya algún factor que nos haya faltado cotejar dentro de las diferentes clases. ¿Por qué hasta ahora? Porque recuerden lo que expliqué de Integra. Sin Integra funcionando, que es el sistema de pagos, nosotros no podemos hacer las escalas de salario globales definitivas, porque los factores que manda la Ley Marco de Empleo Público a contemplar dentro de la metodología es dentro del sistema Integra donde nosotros los podemos tomar. Entonces, por eso es que tenemos la medida transitoria del salario global transitorio. Seguimos ahora sí trabajando con Integra, que ya gracias a Dios está habilitado desde noviembre del año pasado, dando un plazo prudencial de 6 meses para aplicar las columnas transitorias y a los 6 meses las definitivas. Sí, le quedó más o menos. Muy buenos días, señora Aura. Hay un punto muy interesante con respecto a esto de los incentivos que quisiera yo aclarar, y es que parte de los incentivos que se les da a las personas funcionarias es por capacitaciones y nuevas titulaciones. A partir de que entre en vigencia, las personas nuevas que entren y sigan capacitándose y sigan obteniendo nuevos títulos académicos, ya no van a recibir ninguna clase de incentivo por eso, y eso no afectará también la calidad del desempeño de las personas funcionarias, precisamente porque dejarán de capacitarse sin tener un incentivo. Eso por un lado. Y segundo, también hay cambios con respecto a la forma en la que son calificadas las personas funcionarias. Es a partir de entonces, a partir de estos cambios en la forma en la que son calificadas, facilita de alguna forma el despido de estas personas, y cómo hacer para poder lograr, o sea, vamos a ver, evitar amiguismos dentro de las instituciones para saber que van a ser calificadas de forma justa. Me gustaría darle a don Francisco para que le explique con toda la propiedad lo de carrera profesional, lo que menciona de los cursos. Bueno, primero, recordemos que ya desde la emisión de la ley 9635, aquí, sí. Ya desde la emisión de la ley 9635, este sistema de compensación de incentivos, como se le ha denominado, que es la carrera profesional, tuvo cambios muy importantes. Precisamente la ley 9635 eliminó importantes artículos que compensaban capacitación y la obtención de títulos universitarios. Ya desde el 4 de diciembre del 2018, a usted se le paga carrera profesional solamente por títulos académicos
que superen, que excedan los títulos mínimos que requiere el ejercicio del puesto, pero además esos títulos académicos deben ser atinentes con la actividad para la cual a usted se le contrata. Y también tiene una periodicidad. La ley 9635 le dio una vigencia de 5 años a esos incentivos. En capacitaciones incluso fue más contundente la modificación, en el sentido de que las capacitaciones, para que fueran consideradas, ya no eran todas aquellas que el funcionario público obtenía, sino solamente aquellas que se obtenían por parte del funcionario público y no en horas laborales. En otro sentido, no todas aquellas capacitaciones que recibía el funcionariado a costa del Estado. Entonces, desde ahí ya hubo cambios importantes. Ahora, si nos ubicamos en el modelo de salario global, recordemos que el salario global es una remuneración para la clase de puesto. Desde esa perspectiva, el salario global no podría estar cambiando para las personas, precisamente en función de sus atestados o no sus atestados, porque está diseñado para una clase de puesto, está diseñado con miras a que todas las personas que desempeñen el mismo puesto van a tener el mismo salario global, independientemente de sus atestados. Aprovechando, la evaluación del desempeño precisamente está reglamentada para que cada institución elabore su propia evaluación del desempeño bajo parámetros generales que emite el Mideplan y en coordinación o, si se quiere, con el apoyo y la asesoría de la Dirección General de Servicio Civil. Ahora, corresponde a cada institución precisamente hacer una evaluación del desempeño, si se quiere, a su camisa, a su medida, en función de los diferentes, de las modalidades de trabajo que particularizan a muchas instituciones en sí. Perfecto. Y ya para salir de dudas, específicamente, sabemos que la ley no es retroactiva. Entonces, usted me dice que se vence el 4 de diciembre de este año, 2023. A partir de, me dijo que la 9635 entró en vigencia el 4 de diciembre de 2018. ¿Tenía un periodo de vigencia de 5 años? No, el reconocimiento de la carrera profesional, o sea, aquellos puntos de carrera profesional que se dieron desde la vigencia de la ley 9635, la ley misma consigna que tienen una vigencia de 5 años. A partir de este momento, del 4 de diciembre, toda persona que trabaje para el Estado ya no se le va a empezar a reconocer ese incentivo a partir de las nuevas titulaciones. Sería más bien a partir de la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público. Recordemos que los sistemas de compensación por componentes se mantienen para aquellas personas que han venido, que mantienen continuidad, que son parte del servicio público desde antes de la entrada en vigencia. El modelo de salario global, tal como ha reiterado la señora ministra, es para las nuevas contrataciones. Se mantienen los viejos incentivos para quienes ya lo tenían, pero no se van a dar nuevos para las personas que tengan 10 o 20 años de trabajo. Así como usted lo está diciendo. Muchísimas gracias. Tal vez porque no sé si del todo le puede ayudar el ejemplo, porque también a mí me costó entenderlo mucho cuando empecé a ver este tema. Antes de la ley 9635, la gente, imagínense que había hecho un curso en los años 90 de alguna cuestión y ese monto económico de carrera profesional se lo seguían pagando por un curso de los años 90, que probablemente ya eso estaba completamente desactualizado y desfasado. Entonces la ley 9635 lo que hizo fue decirle, bueno, usted es informático, por decir algo, hizo hoy un curso de ciberseguridad, perfecto, le vamos a dar el reconocimiento, el que le va a regir hasta por 5 años, porque ya dentro de 5 años probablemente ese curso ya se superó. ¿Ve? Eso es lo de los 5 años, pero no es que se interrumpiera o algo así, en el marco, digamos, del modelo anterior. Ahora con la nueva ley ya aplica como, totalmente cambia, como lo acaba de decir don Francisco. ¿Algún colega más? Bueno, cerramos además de nuevo con Danilo de la reacción y con esto
y después cuando José, y vamos a ir cerrando por lo menos la transmisión aquí en vivo. Sí, ministra, muchas gracias de nuevo. Ministra, ¿los empleados de confianza tienen también un mes para volver a ser contratados o pierden el nexo laboral? Los empleados de confianza, ¿verdad?, que es una de las familias, también tendrán un mes para volver a ser contratados o pierden el nexo, o sea, ¿cómo queda? ¿Cómo queda la situación con ese tema? Ministra, yo quisiera, sin entrar en el gran debate de trabajar en el Estado, no que sea atractivo o no, toda esta cuestión. Una vez fijado un salario definitivo, global definitivo, ¿qué atractivo va a tener para un, no quiero sonar muy de que latero, pero el funcionario que trabaja para el Estado se había acostumbrado a que por distintas vías mejoraba su salario cada año, anualidad, etcétera, etcétera, que ahora se le pone fin? Entonces, ¿qué atractivo va a seguir teniendo un ministerio, decíamos más bien, en que el país requiere los mejores funcionarios para conservarlos y no que haya la fuga de la cual se han hablado? Entonces, ¿qué mecanismo usted ve que el ministerio o el Estado se va a quedar después de esta ley para seguir reteniendo, una vez impuesto el mejor salario posible, el salario global definitivo, que se los pueda retener y no que sea permanentemente el incentivo para irse en cualquier momento? Gracias. Bueno, voy con la primera de los empleados de confianza. Don Abel, por ejemplo. Don Abel es un funcionario de confianza de mi despacho, mi asesor legal. Don Abel ya está contratado. Hoy es 10, a él se le sigue remunerando exactamente igual a como venía trabajando conmigo desde mayo del año pasado. Cualquier funcionario de confianza sigue exactamente en las mismas condiciones. Su salario le sigue llegando igual, con lo que él recibe, etc. No hay ninguna obligación de despedirlo, yo guarde, con lo bueno que me ha salido. Entonces, eso como un punto. Ahora, si por cosas de la vida, don Abel me dice, doña Laura, me voy, y yo tengo que buscar un asesor legal nuevo, entonces el asesor legal nuevo que yo contrate a partir de hoy en un puesto de confianza, ya ahí entraría con las nuevas reglas. Pero eso es igualito que para cualquier otro puesto, o sea, la condición es idéntica. Sí, claro. Sí. Ahora, la confianza va a ser en el que se le estudiará a la nueva persona, a don Abel, siguiendo el ejemplo, otra persona que ingrese, se le estudie sus calidades. No es, el salario no será de confianza, por llamar de alguna forma. El salario va a ser global. El salario va a ser global, no, en una escala de salario global para puestos de confianza, formulado con los predictores de la ley, que ya está ahí colgada también. Ah, no, cuidado con eso. O sea, la ley establece los puestos de confianza como una familia. No es que uno les puede remunerar lo que sea o más o menos, no. Se les remunera como una familia, se les aplica la metodología, los factores, todo, y está colgado también junto con el resto de las familias. ¿Cuál es la diferencia de un puesto de confianza? Y se las voy a explicar porque me parece importante. La libre remoción. ¿Ve? El puesto de confianza, a diferencia de un puesto de régimen o un puesto en propiedad, significa que por una pérdida de confianza, que puede ser la que el jerarca determine, yo puedo prescindir de los servicios de don Abel inmediatamente. Le puedo decir a partir de mañana, mire don Abel, muchas gracias, hasta luego. A ver. ¿Ve? Esa es la diferencia, no hay que hacer todo el debido proceso, justificar la razón, como si funcionaría como un funcionario de planta. Pero el monto de la contratación de don Abel, sí depende de todas sus calidades. Sí, por supuesto, es una de las familias, es la familia número 7 de la Ley Marco de Empleo Público. Y la otra pregunta que usted me decía, de cómo hacer para que los salarios globales permanentes sean atractivos. Mire, para eso están los factores. La ley establece factores para formular el salario global. Pero es en el arranque. Después de eso ya nunca prácticamente... No, eso tampoco es del todo correcto, porque los salarios globales, al igual que cualquier otro salario, tienen que irse actualizando conforme pasa el tiempo. Dios guarde, no es que el salario global el que se publique va a ser século en seculorum, no. El salario global, igual que todos los salarios, tienen que estar sujetos a actualizaciones, estar sujetos a la búsqueda de que sean competitivos y adicionalmente dentro de los factores hay aspectos que uno puede considerar para que los salarios queden competitivos en los diferentes sectores. Por ejemplo, voy a poner el caso de las superintendencias, el mercado financiero.
Nosotros ahí tenemos en el salario global que definir factores que resguarden la competitividad, porque sabemos que tampoco con esto se puede hacer una salida masiva del Estado. Ahora bien, recordemos que los salarios del sector público históricamente han sido más competitivos también que los del sector privado, y hay elementos de estabilidad en los cargos que no se están perdiendo con la ley marco de empleo público. Eso es un incentivo muy importante también para garantizar la permanencia de buenos funcionarios al servicio del Estado. Las escalas de salario global, para aclarar, no buscan ni demeritar, ni ralentizar, ni pauperizar, ni generar salarios de hambre, ni mucho menos para el sector público. Las escalas de salario global lo que pretenden es ordenar el modelo y ordenar también ese crecimiento exponencial que se daba por el modelo de plus. Ministro, pero es que, perdóname que no imagino, que una vez definido el salario global definitivo, que puede ser muy superior al sector privado, pero después de eso ya no va a haber anualidad, ya no va a haber una serie de cosas. ¿Qué más puede hacer? ¿Qué hará que ese salario global definitivo vaya a crecer cada año para seguir siendo superior al sector privado, por ejemplo? La ley marco de empleo público establece que la autoridad presupuestaria todos los años tiene que formular y presentar incluso al Consejo de Gobierno la política salarial. En esa política salarial, que se hace con todo el estudio económico que corresponda, se verá anualmente dentro de las políticas generales presupuestarias el componente salarial. Eso es lo que va a garantizar que ese salario sea el que corresponde. Muchas gracias. Para servir, con mucho gusto. Josué, para cerrar aquí la comisión. Un comentario nada más. Los salarios globales también van a estar fuera de la red, perdón, las actualizaciones de costo de vida van a volver cuando la deuda pública baja el 60% del PIB. Un comentario nada más. Dos preguntas al director del Servicio Civil. ¿Cómo está la competitividad de los salarios globales transitorios conforme a los salarios compuestos actuales en la misma categoría de puestos? Yo no sé si suben, bajan, se mantienen igual. ¿Y cómo queda en el reglamento el tema del salario global transitorio en los ascensos? Que la Procuraduría había visto allí una observación de que qué ocurría cuando hay un ascenso y el salario global es menor que el compuesto, por ejemplo. Bueno, en estos momentos el salario global, primero recordemos, es transitorio. ¿Okay? Las propuestas que ya están oficializadas de salario global transitorio están remunerando como mínimo el requisito de ingreso de la clase de puestos, como ya hemos dicho. ¿Eso qué significa? Eso significa que bajo ese salario global transitorio están quedando algunos servidores públicos que puedan devengar menos que eso. Pero más allá de eso también hay clases de puestos en las cuales el salario global de las personas es bastante mayor en sus componentes salariales. La tendencia no es uniforme precisamente por las particularidades que tiene el salario global transitorio y que no contemplan todavía la plenitud del análisis que nos va a llevar al salario global final. Entonces le puedo decir que para algunas clases de puestos, por ejemplo, el salario global transitorio está coincidiendo con la mediana de lo que está pagando el gobierno central en estos momentos. O sea, esos son datos que le pueden decir a ustedes que muchos de estos salarios globales transitorios lo que están fijando en estos momentos es un nivel de remuneración en el que el 50% del personal que está en esa misma clase de puestos está arriba y el 50% del personal está abajo. O sea, no dejan de ser competitivos en ese sentido. Y en cuanto a la segunda pregunta, el tema de los ascensos y de las promociones, le voy a dejar a mi compañero Luis Segura que le conteste. Gracias. Ahí me escuchan bien. Buenos días. Nada más quería complementar un poquito lo que mencionaba doña Laura respecto al asunto de retención, atracción, de fuga de talentos, que es como se conoce. Justamente el reglamento, a partir de los preceptos establecidos en la Ley Marco de Empleo Público, retoman aspectos que justamente deben de considerarse a nivel contextual, a nivel de lo que es la sustancia de cada una de las clases de puestos,
para hacer una fijación de salarios globales, ¿verdad? No estamos hablando de salarios pétreos, hay que tener una consideración desde el punto de vista de justicia social, de equidad salarial. Tiene que considerarse dentro de esto, por ejemplo, lo que son los salarios que se tienen establecidos no solo a nivel del sector público en general, sino también a nivel del sector privado y obviamente la realidad de las finanzas públicas, ¿verdad? No son fijaciones o no van a ser fijaciones de tipo alto aviso, y lo que menos queremos justamente es pretender que haya una fuga de las personas que actualmente laboran para el Estado, y menos aún poner al Estado en una situación de problemática para incorporar nuevo talento que a fin de cuentas es necesario pues para cumplir con esa labor sustantiva de prestación de servicios públicos en los diferentes ámbitos. Ahora bien, si quiero puntualizar en lo que mencionaba sobre la dinámica que aplicaría en el supuesto de ascensos o en general diversos movimientos de personal que puedan darse, porque efectivamente una persona no se contrata y queda ahí por siempre. Sin embargo, quizás es muy importante entrar a una lectura de lo que son los artículos 36 y 37 de lo que es el reglamento, donde se fijan diferentes pautas de cómo se va a dar esa transición de un esquema de salario compuesto a un esquema de salario global. Pero ojo, estas reglas aplican en el momento en que se establezca una estructura de salario global definitiva. Ya doña Laura, ya don Francisco han sido bastante precisos en esto, que los salarios globales transitorios única y exclusivamente aplican para personas que actualmente no tienen ningún vínculo laboral con el Estado, es decir, personas que a partir de hoy, 10 de marzo del 2023, inicien una relación de empleo público con cualquiera de las instituciones públicas a las que aplica ese marco de empleo público. Perfecto, si no tenemos ninguna más consulta para la transmisión en vivo, queremos agradecer primero a los medios de comunicación que nos han acompañado y agradecer a quienes específicamente transmitieron en vivo para que pudiéramos replicar de la mayor manera este mensaje en toda la ciudadanía. Agradecer a la Dirección Civil, a la mesa principal que nos ha acompañado, a la dirección que también ha podido retransmitir por medio de sus redes sociales, a la Casa Presidencial también, y gracias a toda la institucionalidad del país, incluyendo a la Casa, a la Ejemplar, por acompañarnos. Nada más queremos despedirnos para todas las personas que nos han seguido. Tenemos múltiples preguntas en redes sociales. ¿Qué es lo que hacemos a nivel de comunicación en Ejemplar? Tomamos estas consultas y después las llevamos en campañas informativas en nuestras redes sociales. Entonces, no da tiempo de abordarlas todas, pero poco a poco vamos intentando respondiendo a esas mismas consultas en las redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos. Una reforma a esta ley de y siga conectado de las redes sociales de un proyecto de ley que estaría surgiendo luego de ese diálogo nacional. La información desde el Mideplan.